Felicidades. 50% de descuento el primer mes. Avenida Libertador 177. Teléfono 47 44 3401. 47 44 3401. Instituto London Eye. Descubrilo. ¿Tienes ganas de conocer las artes marciales? Descubrí a la Asociación de Taekwondo Olímpico de San Fernando. Acércate a la sede del Club Belgrano, Garibaldi 1456, martes y jueves de 18:30 a 20 horas. Si no, en la Sociedad de Fomento Manuel Belgrano, Garibaldi 5365, los lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20 horas infantiles y hasta las 22 horas juveniles y adultos. Dirigido por el campeón panamericano y cuarto dan de Taekwondo, Jorge Faciano. Están todos invitados. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ganemos la batalla en todos los frentes. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Hoy el país nos pide todo. Demos todo con valor. No tenemos a la lucha. Argentinos a vencer. Sabemos por qué luchar y ganar. Jamás nos han vencido, jamás nos vencerán. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer. Muy buenos días del otro lado, ¿cómo están? Mañanita distinta, como nos gusta a nosotros, ¿no? Hoy arrancamos distinto, como todos los jueves habitualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están del otro lado? Hoy vamos a hablar, como ya saben todos, ayer fue 2 de abril. Sí. Se cumplió el 32 aniversario del inicio del conflicto de Malvinas, Día del Veterano de Guerra y de los Caídos. O sea que hoy empezamos distintos, sí, exactamente. Estamos con 2 invitados. Ya arrancamos con los invitados. Sí, sí. Pleno porque están a full, tienen una agenda bastante llena. Así exacto. que aprovechamos esta media hora para Exacto. presentar a los excombatientes de Malvinas. Diego, perdón, ¿no? Néstor Aguilar y Osvaldo Galati. Damos vías de comunicación. Primero, sí, para que Dale. puedan comunicarse con nosotros Teléfono. y preguntarles algo, hablar con ellos, hablar con nosotros. ¿Qué teléfono tenemos? 47 45 31 73. Si no, tenés el Facebook, Exacto. estamos llegando sin ES. Ni más ni menos. O el mail estamos llegando 13@gmail.com. Y si no, el Blogspot, que es Exacto. estamosLlegando.blogspot.com. Ahí Buenísimo, todas va. las vías de comunicación. Podemos Exacto. arrancar. Escuchábamos a Galtieri, ¿no? Ajá, En sí. un famoso discurso incendiado, creo que fue el 30 de marzo, más o menos, puede ser, diciendo que se iba a la guerra. Y después un jingle publicitario para la gente, en realidad. Eso se bueno, escuchaba por las radios. estamos entonces, decíamos, con Néstor Aguilar y con Osvaldo Galati. ¿Quién quiere comenzar? Contarnos su experiencia. Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Por favor. Gracias a la audiencia por permitirnos compartir un ratito con la programación de ustedes, que está hoy específicamente ligada a nuestro efemérides, al 32 aniversario de la gesta de Malvinas. Una pequeña corrección con respecto a lo que contabas del discurso. El discurso no fue el 30 de marzo, porque el 30 de marzo era un discurso diferente de una sociedad que estaba exigiendo la salida de ese gobierno dictatorial, que los argentinos habíamos salido a las calles, salieron aquellos que estaban, nosotros estábamos
cumpliendo nuestras obligaciones, pero el pueblo había salido ya definitivamente a tratar de exigirles que se fueran. El discurso de Galtieri con respecto a Malvinas fue el 10 de mayo. 10 de abril. Ya habiendo pergeñado y llevado a cabo la recuperación de Malvinas, que siempre contamos nosotros que lo que fue la recuperación del 2 de abril, amén de habernos tomado por sorpresa a todos, porque no nos informaron ni nos avisaron ni dónde nos llevaban ni qué íbamos a hacer, próximos al 2 de abril y llegando ya a Malvinas, sí nos informaron a los que eran soldados y personal que estaba comprometida con aquella operación que se llamó Rosario, que le dieron el nombre por la Virgen de Rosario San Nicolás. Nos avisaron llegando a Malvinas que íbamos a recuperar nuestro territorio insular de Malvinas, y de hecho, debido a los episodios también ya sucedido con antelación, ahí sí, a fines de marzo, en Georgia, en las factorías de Georgia, donde ya habíamos tenido enfrentamientos con soldados de Gran Bretaña y todo esto. Pero, vuelvo a decir, nos tomó a todos por sorpresa, y bueno, uno con 19 años en ese momento, obviamente lo sintió. Voy a hablar desde mi lugar, luego Osvaldo expresará su sentimiento de aquellos tiempos. Lo tomamos como vivíamos los argentinos de aquella época, con la idiosincrasia argentina. A los 19 años sentimos que ganábamos el mundial, que éramos Superman, éramos todos los héroes que uno tenía en la infancia, y que realmente estabas cumpliendo con lo que la obligatoriedad te daba de la Constitución, que era defender la patria. O sea, por lo menos se justificaba la razón de para qué te llevaban al servicio militar, para qué te hacían jugar a determinadas cosas de preparar una defensa militar en nuestro país. Bueno, fue por primera vez en aquel tiempo, después de casi 2 siglos, porque el último acontecimiento bélico en defensa de la patria había sido en el siglo XIX, así que la última fue la guerra de la Triple Alianza. No había ninguna experiencia, nadie se imaginaba. Nosotros lo vivimos como un sentimiento argentino, felices, contentos, que gritamos viva la patria, pero cuando empezamos a ver a nuestros mayores generacionales, a los que eran los jefes, con cara adusta, preocupados, algunos llorando, dijimos, ¿qué pasa acá? Si estos que son los milicos que están preparados para esto tienen esta cara de preocupación, algo pasa. Después, bueno, vuelvo a decir, lo que fue la toma de Malvinas, la recuperación fue excelente, éramos mucho más que ellos. El único caído allí fue el capitán Giaquino, que estaba al mando de la operación de comando para la recuperación, que también nosotros tenemos nuestros debates al respecto de la caída del capitán Giaquino y de por qué él comandó esa operación, pero es totalmente muy abierta a debate, claro, que no hace a este programa. Bien, cuéntenos qué rol cumplían, en dónde estaban, qué día llegaron a la isla. Bueno, en mi caso personal, yo era personal de cuadro, de los grados inferiores de suboficiales. Era un cabo de 19 años. Yo ingresé a la Marina a los 16 años. Así que yo siempre digo, y mi relación y mi vínculo era más ligada a los soldados, porque era un chico más junto con ellos. Aparte, mi unidad, particularmente, que ya hacía 4 años que estaba en ella, casi 4 años, iba camino a 4 años, era muy pequeña. Éramos 36 tripulantes de nuestra unidad, de las cuales 5 de ellos eran soldados, y nosotros convivíamos en nuestra vida común con ellos, tanto así que uno de ellos es mi ahijado. Bueno, éramos chicos y yo no tenía una formación militar bélica con respecto a esto. Sí tenía una formación militar desde la Armada, de lo que te van brindando, con los elementos que vivís. ¿Y durante la guerra, la función puntual? Durante la guerra nosotros fuimos una unidad de salvamento y rescate que teníamos que asistir y apoyar a la aviación naval. De hecho, en Puerto Deseado nos colocaron un radar, porque nosotros éramos el último punto de referencia de la picada final a bajar a Malvinas de los aviones que salían, que despegaban desde el continente o desde el portaaviones. Entonces nosotros tenemos que circundar Malvinas, rodearla durante todo el tiempo del conflicto, tanto así hasta el momento que nos enviaron como operación a rescatar un aviador que se había eyectado, que estaba
muy lejos y con tormentas enormes y fríos de 15 grados bajo cero. Nuestro barco era del año 42, que andaba un paso para adelante y 3 para atrás. Era imposible llegar a nada, y encima estábamos totalmente rodeados de enemigos, pues cuando fue esa operación nos tocó, que fue el 3 de mayo, inmediata al hundimiento del crucero General Belgrano. Luego nos toca esa operación al alférez Sobral y a nuestra unidad, que era el aviso Somellera, y nos sobrevuelan y atacan al Sobral y mueren 8 compañeros al noreste de Malvinas, y totalmente aislados, solos en el medio de la nada, hasta que algún día tomaron el 8 de junio la determinación de sacarnos de la zona, porque obviamente nosotros ya estábamos pasados por arriba. De hecho, Gran Bretaña ya estaba ingresando a Malvinas por el estrecho de San Carlos, que era la zona donde nosotros operábamos. Bien. Osvaldo. Bueno, yo estuve en el crucero General Belgrano. Ajá. El barco el crucero, un barco de 197 metros, potentemente armado, también muy viejo, del año 43, 42, que llevaba 1093 tripulantes. Estábamos en una operación junto a 2 destructores, que son barcos más chicos, antisubmarinos, en una función de pinza sería para encontrar a la flota británica. Nos queda duda si alguna vez entramos a la zona de exclusión, lo que ellos llamaban zona de exclusión. En lo personal pienso que esa noche antes del hundimiento estuvimos dentro de la zona de exclusión y salimos esa madrugada. El 2 de mayo a las 4 de la tarde nos torpedean, 2 torpedos, uno en el medio del barco y otro en la proa, y nos hunden muy rápidamente. ¿Cómo fue ese momento, ¿no? del impacto? 401 estuve leyendo. Sí, es 401. El impacto. Recordemos que el Belgrano es impactado fuera de la zona de exclusión, que es lo que es. Fuera de la zona de Si bien es exclusión. una guerra, hay ciertos protocolos, cierto código hasta de Perdón, caballerosidad. pregunto de este lado. La zona de exclusión, ¿qué sería? Eran 200 millas marinas alrededor de las Islas Malvinas, sobre un epicentro que sería el centro geográfico de las dos del archipiélago. A base de eso, con un compás, 200 millas marinas, que sería la plataforma correspondiente a las islas, tomó Inglaterra como zona de conflicto. Nosotros estábamos muy cerca, pero fuera de la zona de exclusión. En ese momento, a las 4 de la tarde, estábamos en guardia de guerra, lo que se llama guardia de guerra, donde se cierran todas las puertas, es muy difícil pasar de un lado a otro y demás. Yo estaba tomando guardia en ese momento, revisando la munición sobre el segundo nivel del barco. Los barcos que nos escoltaban, que eran los 2 destructores, se ponen de una sola banda a hacer combustible, a hacer pasaje de combustible unos a otros, eso por lo que yo sé, y de la banda que queda descubierta el barco, nos torpedean. Se hunde muy rápidamente, por eso fallecen una cantidad de gente, o la mayor cantidad de los perecidos en la guerra pertenecen al crucero General Belgrano. Fue un momento de no saber qué hacer, porque no es estás en tierra que salís corriendo, estás en el medio del mar. ¿Tenían alguna capacitación previa para evitar esto, para poder...? La capacitación sí teníamos, pero bueno, la que te da la voluntad de los 19, Claro. 20 años El instinto. y el instinto, que vos pensás que sos indestructible, que sos eterno, de que la vida no te lleva y que las cosas. Y estuvieron varias horas en balsas. Yo estuve varias horas un día y pico en balsa. Sí, ya las últimas horas pensando de que uno no se perdía, se moría. Temperaturas Y muchísimos grados bajo cero. Yo te explico, a las 4 de la tarde, en el momento del hundimiento, era un día perfecto. Era el día perfecto. El agua parecía aceite. Una cosa increíble para la zona y para la fecha que nos hundieron. 4 horas después era una tormenta increíble. Olas gigantes, la balsa, los techos se desgarraban, en condiciones terroríficas.
qué sé yo. La zona austral particularmente se comporta de esa manera con el clima. O sea, no era nada sorprendente que hubiese sucedido. El tema es que sucedió en este momento tan trágico, donde ellos tuvieron que sobrevivir. Claro. Y sobrevivir sobre, como bien dice Osvaldo, al espíritu de su juventud, de su intención de vivir, porque fue en 40 minutos un barco de 2 cuadras, yo lo hago gráfico de esta manera para que la gente lo interprete así, de 2 cuadras por casi más de media cuadra de ancho, se fue a pique. Y allí en esa zona, que yo la transité durante varios años, son temperaturas de 15 grados bajo cero mínimo en esa época, que estamos hablando del 2 de mayo, y donde es inconstante, permanente las tormentas, porque es donde fue hundido el crucero es cerca del estrecho de Drake, donde la congruencia de ambas corrientes de los dos océanos hacen que se generen tormentas tremendas, así que han sobrevivido con un montón de circunstancias. Sí. Al torpedear el barco hay un derrame de combustible del mismo, todas las balsas se llenan de combustible, no funcionan ni luces de emergencia, absolutamente nada, así que las noches son muy noches, y con una tormenta del mar es algo que... Las balsas son algo muy chiquito. Sus elementos no habían sido chequeados durante años. El agua para tomar y los caramelos que había, los chocolates, eran de 1968. Así que no sabías... Igual no tenías tiempo, porque lo que comían lo vomitaban. Y a llegar a vomitar verde, la bilis, y yo le puedo garantizar que es así, que no es un cuento ni una anécdota. Y obviamente, imagínate que yo estuve 28 horas arriba de la balsa, vomitas 24. No tenés fuerza absolutamente para nada, así que llega un momento que te rendís. Bien. Yo digo, desde en el momento de la guerra había una gran parte del país que apoyaba todo esto. En el momento del hundimiento del Belgrano, ¿cómo golpeó a la sociedad en ese momento? ¿Cómo se mostró? Mira, no es toda gran parte del país. No confundamos lo que era Buenos Aires con el resto del país. En Buenos Aires acá vivía de joda. El interior del país no pasaba lo mismo. ¿Qué pasaba? Más porque nos rescataron a nosotros, fuimos a Ushuaia, nos llevaron a Ushuaia, y de Ushuaia a Trelew, y lo que vivía de la Patagonia era la guerra en sí. Cuando llegamos a Buenos Aires, a mí me impactó que era todo seguía como tal. Y bueno, eso era muy fuerte ver. Además, la historia lo indica, cabe destacar de que era un gobierno de facto que manejaba todos los sistemas, entre ellos la comunicación. Entonces ellos contaban lo que querían contar, y la gente se maneja, vuelvo a decir, por la idiosincrasia del argentino. Si todo íbamos ganando y venciendo y éramos superiores, y todo lo que recaudaban y todo lo que hacían eran a favor de quienes estaban combatiendo en Malvinas, la visión del argentino era que estaba todo bien en esa relación. En cuanto a los que estábamos en plena guerra viviéndolo, no teníamos ni esa información ni tampoco vivíamos lo que ellos presentaban como que estaba aconteciendo. Los únicos que daban realmente certeza de lo que pasaba por ahí eran algunos medios de información de Uruguay o Perú, que de alguna manera daban un presente real de lo que estaba sucediendo en la contienda, ¿no? Pero los argentinos lo vivimos como tal. Desgraciadamente nuestra Argentina vive de esta manera. Bueno, está bueno aclarar eso de que no es una visión argentina, sino que es una visión de Buenos Aires, lo que mostraban, y que después en las otras provincias cambiaban las cosas. Bueno, yo ayer de alguna manera trataba de transmitir esto a mi pueblo, ¿no? A mi ciudad San Fernando, que amo con el alma. Digo, hoy a los 52 años, nosotros como veteranos de Malvinas no tenemos ningún tipo de empacho ni temor de mirar a los ojos a todo el mundo y contarles la verdad. Sí. Y sobre todo a los jóvenes, que son los que tal vez menos informados están, porque incluso hoy mismo en la educación, Malvinas es un pasaje de 2 renglones, un efemérides que se forman 2 minutos antes de entrar o de salir del colegio, y luego vivir el feriado del día siguiente. Sí. Entonces, esta es la conducta que tenemos los argentinos con respecto a valorizar algo que realmente hay que tener en cuenta porque se hizo muy mal, no debe suceder jamás, pero además también para concientizar los valores. Nosotros nos hicimos argentinos hasta la médula por haber vivido Malvinas, porque allí
estábamos totalmente convencidos de que entregábamos la vida, no volvíamos más, defendiendo la patria. O sea, nos dolía saber que nuestra familia no nos iba a ver más, que no se comunicó nunca nuestra familia. Yo estuve 64 días en condiciones de combate de lo que fue la gesta de Malvinas. Y nunca me comuniqué con nadie, ni nadie se comunicó de mi familia, porque jamás le dieron información. Mi padre fue desde Buenos Aires hasta Puerto Belgrano, Bahía Blanca, 800 kilómetros, puerta por puerta, queriendo saber qué pasaba con su hijo, y nadie le decía nada, o le decía cosas disparatadas, de no saber ni dónde estaba. Entonces, nosotros hoy, en la actualidad, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que nos toca, nos encanta contarle la verdad, porque somos el testimonio. Además, por la honra y el merecimiento que tienen aquellos jóvenes de 18 o 20 años que no tuvieron ninguna oportunidad, que entregaron su vida. Entonces uno asume el compromiso. Nos callaron o nos callamos muchos años. Ni bien volvimos de la guerra, intentaron callarnos. Tanto así que perjudicaron más a los soldados veteranos de Malvinas en la posguerra, cuando regresaron, obligándolos y infundando el miedo, que era el sistema, a callarlos. Los veteranos empezamos a surgir y a darnos cuenta de que teníamos que reclamar nuestros derechos 10 años después de Malvinas. De hecho, hay un abandono sistemático de personas del Estado que tiene casi 10 años. Y del pueblo. Y del pueblo, que tenía su convencimiento de idiosincrasia ideológico. Funcionaba en base a lo que nos dijeron. La democracia, gracias a Dios, advenida en 1983 por Malvinas, se hizo algo justo, que era enjuiciar a las juntas militares. Perfecto, pero nos metió en la misma bolsa a los soldados de Malvinas que combatimos en Malvinas, diciendo que se hagan cargo las fuerzas militares de todos los veteranos de Malvinas, cuando el primer responsable del Estado Nacional y de las fuerzas es el presidente de la Nación, y nos dejó totalmente tirados, abandonados. Recién en los 90, cuando empezamos a juntarnos los veteranos, a crear fuerzas de proclama, como centros de combatientes o lugares donde poder reclamar, y había obviamente muchachos muy preparados y con capacidades como para poder salir a buscar las cuestiones de derecho que nos asistan, empezamos a pelear. Todo lo que se logró hasta la actualidad se logró mediante palo, garrote contra el Estado, contra la policía, contra los políticos, y fue impulsado siempre desde ideas y proyectos de los propios veteranos de Malvinas. Tanto así que todavía, y ayer lo contaba, hoy tenemos el doble de suicidios y muertes por salud que los que sucedieron en combate, y eso tiene que ver con la desatención, con la desasistencia, y todo fueron grandes proclamas políticas de que nos vamos a hacer cargo, de que lo vamos a asistir, y esos son meros cuentos políticos que después, a la hora de la concreción, no se ven, y lo estamos padeciendo. A los 25 años nos dieron PAM y hoy tenemos 50, y sufrimos tanto o peor que los adultos mayores, y ya nos estamos acercando a ellos porque no tenemos asistencia médica. Esta es la realidad. Después, en la provincia de Buenos Aires nos dieron IOMA. Digo, los que conocen todos estos sistemas de salud saben de lo que estoy hablando. Y digo, jamás el Estado hizo un chequeo consciente de salud de cada uno. Aparte, no somos 10 millones los que fuimos a combatir, somos 10.000, 15.000. No se cumplió la ley. Esto no se cumplió ninguna de las leyes que pudimos impulsar. Digo, es tan sencillo convocar a cada uno de nosotros y ver realmente a conciencia en qué condiciones está para poder asistirlo, pero nunca nadie se preocupó de esto, y esto sigue siendo nuestra permanente y constante proclama, amén de que después cada uno en su distrito, en su ciudad, en su provincia, luche y pueda tener mejor o menor entendimiento con quien está de turno en la gestión política. Eso tiene que ver con el compromiso de veteranos de tu ciudad. Pero a nivel federal somos todos iguales, y nuestra nación nos diferencia a cada uno en cada provincia. Somos todos y fuimos todos hacia el mismo conflicto, hacia la misma defensa de la patria, y somos todos distintos. Y esto es lo que yo digo, me hago cargo de mis palabras. Mi máximo enemigo luego de Gran Bretaña es el Estado Nacional, y lo siento así, porque nunca me convenció. Es más, hasta el día de hoy nunca vi que mis compañeros
jóvenes soldados que entregaron la vida por la patria hayan bajado la mochila del dolor y de la herida, porque lo tenés en forma constante y permanente. Bien, bueno, Néstor hablaba un poco de lo que se llamó la desmalvinización, ¿no? Una sociedad que le dio la espalda a los veteranos, a la guerra, quizás mezclado por distintos conflictos políticos, por la dictadura militar, que era un gobierno de facto. Yo quería hacer una pregunta, quizás más a nivel personal, que es, ¿qué siente un chico de 19, 20 años cuando va a la guerra? Y, digamos, ¿por qué se pelea, no? Se pelea por la patria, se pelea por un compañero, se pelea por volver a ver a la familia. Mira, yo lo que te puedo decir, a los 19 años no dista mucho de lo que piensa hoy un chico de 19 años. Estábamos iguales, más, vivíamos más en la ignorancia. Ustedes piensan que no había internet, no había celular, no existía nada de eso. Y bueno, como te decía antes, te sentís indestructible. Vas al frente y, bueno, y sentís que no vas a ser dañado ni nada por el estilo. Cuando te chocas con la realidad, cambias todo el pensamiento, cambias totalmente el pensamiento. Y ahí empiezan los problemas internos, ¿no? Porque pasas de ser un adolescente a ser no un adulto, pasas a ser un adolescente con todos los problemas que tienen hoy un adolescente. Asesinato, muerte, sangre, verlo todo junto y de golpe. Yo te puedo decir lo que vi en el Belgrano en el momento de hundimiento. Muchísima gente muerta, la desesperación, la cobardía, la valentía, cosas que no estás preparado. Es decir, y lo tenés que ver. No es que no estés preparado, no hay escuela para eso. Y bueno, lo tenés que ver. Después con el tiempo lo sufrís. Pero te sigo insistiendo, lo peor de todo eso es volver al continente y cuando salías a buscar trabajo, que como estuviste en la guerra de las Malvinas, y te rechazaban. Y eso no es un gobierno, era la misma gente. La conciencia popular que quedó. Es decir, particularmente por ahí te ayudaban, pero cuando vos pedías trabajo o otro tipo, te trataban como un loquito, y vos sabés que no estaba loquito, estaba bien. Es decir, que haya pasado un conflicto no significa que estés mal de la cabeza, pero ese era el trato. Yo después seguí estudiando, me recibí ingeniero, y en la facultad, problemas de que si te tocaba un profesor que era nacionalista, te trataba de cobarde. Si te tocaba un profesor que era de izquierda, vos eras milico. Y vos no eras ni una ni otra, vos eras un tipo que querías estudiar. Y te lo digo que esto me pasó de grande, ¿no? Después de muchos años. Y esa conciencia en el pueblo sigue. Y hoy mismo siguen las discusiones. Si ayer ustedes vieron algunos programas de televisión, sí, se sigue discutiendo si éramos víctimas, claro, o éramos parte de la dictadura. De la parte de la dictadura. Es decir, fuimos víctimas como todos ciudadanos sobre una dictadura. Ahora, en el momento que vos vas a defender la patria, eso es un soldado más. Es decir, no sos parte, no teníamos instrumento yo no tenía instrumento de represor. Es decir, nosotros salíamos los fines de semana, yo no llevaba un arma y era un colimba, barríamos, limpiábamos. Sí, ¿a qué podíamos pertenecer? Entonces te ponen en la bolsa y a vos te da mucha bronca, muchísima bronca. Por lo menos a mí, ¿no? En lo personal. Esa es la visión lógica que le ha sucedido a la gran mayoría de los chicos que fueron soldados. Y en mi caso particular también tiene mucho que ver, hay muchos puntos encontrados con Osvaldo en el sentimiento, pero además también con el agregado de que como yo intentaba tener una carrera, porque a mí a los 13 años quería ser marino y quería conocer el mar. Yo soy de San Fernando, capital de la náutica, siempre hablamos del agua. Bueno, mi ilusión, entre tantas otras cosas de pibe, entre futbolista, marino y cura y tantas cosas que uno quería hacer, pude ser marino, ¿sí? Y conocer el mar. Yo que sabía que me iba a tocar vivir esta instancia militar y política de la nación, que, como dijo, la abrazamos con fervor, con compromiso, pero a mí me devastó el hecho de
perder compañeros de mi propia edad, amigos míos que la noche anterior estuvimos juntos conversando de nuestras novias, de la música, de lo que íbamos a hacer cuando para nosotros esto terminaba mañana, ¿qué íbamos a hacer mañana volviendo a casa? Me acuerdo de Ofrechú se había peleado con la novia, lo estábamos consolando tomando un whisky en un hotelucho de Puerto Deseado antes de salir a la operación, éramos pibes de 18 años, 19, estábamos juntos y no volvieron nunca más. Y yo sé y después los tuve que despedir dentro de un féretro. Entonces, es como dice Osvaldo, uno pasa de ese sentimiento juvenil, entre juvenil e infantil, de 19 años, sobre todo en aquellos tiempos no teníamos la velocidad ni la lucidez que tienen los jóvenes hoy, se vivía de otra manera, la información era menor, mucho más limitada, y encima te sacaban a seres queridos. Yo el único velorio que había vivido hasta ese tiempo, en 19 años, había sido de mi abuelo. Y de repente se me fueron pibes que estaban conmigo de un día para el otro. Entonces vos no podés... Y aparte te genera en tu mente decir, mamá, papá, te pido perdón, hermanas mías, te pido perdón, pero yo no vuelvo más. O sea, esta conciencia de decir, de acá no salimos más. Y si no te corrían la fuerza después de Malvinas, a los que eran jóvenes u oficiales, cabo, marinero, los corrió, los fue corriendo, los fue apartando. Es decir, la misma fuerza de derecha, el ultranacionalismo argentino, corría a los veteranos. Sus oficiales que eran veteranos, la mayoría, fueron dados de baja. Es decir, la misma fuerza los apartó. Entonces, la sociedad no te podía tratar ni de milico, ni de nada. ¿Viste? Estábamos en lo que era gris. El gobierno de Alfonsín nos trató de gris. Es decir, nos ignoró totalmente. Para él era una carga, no servíamos, éramos grises. No, te llegaban a comparar con cara pintada. Vos eras veterano, eras cara pintada, porque un cara pintada era veterano. Esas cosas pasó. Y bueno, y te duele. Perdón, nos invita a sentir cosas a ambos. Digo, o que a los 19 años te digan dictador y yo en el 76 tenía 13. Digo, ¿de qué me están hablando? Si yo no sabía ni qué había sucedido, apenas me había enterado que habían derrocado a Isabel Perón. Digo, ¿qué estamos hablando? ¿De qué dictadura? Aparte, si me hubiese tocado vivirlo, no hubiese tenido ningún empacho de decir, a mí me tocó vivirlo, pero yo no viví nada de eso. Entonces, ¿por qué me están ¿por qué me meten en ese lugar? ¿Y por qué me impiden reinsertarme? Como Osvaldo tuve que estudiar todo, pero todo llevó tiempos, esfuerzo y un montón de... Yo me fui puteando de la Armada, los fui puteando a cada uno, hasta mis jefes que llevábamos años juntos y que éramos amigos, que me decían Tano, le dije... Me voy y los puteé a todos expresándole, pues me hiciste milico, me mataste a mis amigos y ahora no me permitís continuar con una vida normal. Me fui mal. Y eso es la baja voluntaria que yo acepté de la Armada. No acepté mi ascenso y me fui a la miércoles. Y como él, muchísimo, la gran mayoría. Y después cuando salí a la sociedad que pensé que me iban a reivindicar, que me iban a dar una oportunidad, era nadie. A tal punto que durante muchos años, está bien, yo gracias a Dios tuve mucha contención familiar y luego de mi esposa. Yo me casé inmediatamente en el 83 con una novia que tuve desde los 10 años y que hoy es mi esposa y que somos abuelos, pero en más de una oportunidad durante muchos años quise ser linchera, fui alcohólico y porque no encontraba el lugar. Esta es la realidad de lo que nos obligaron a vivir. Después, con el tiempo, ya en el 2000, luego de haber trabajado en empresas que no eran del Estado, empresas privadas, y formándome, bueno, me empecé a acercar a un lugar que se nucleaba de veteranos de Malvinas, y que mis hijas y mi esposa me dijo, anda, por ahí te hace un poco bien, acércate, y bueno, y me involucré y me metí, con pie, cabeza, por mi forma de ser, por mi pensamiento, mi idea. Dije, acá este es mi lugar, donde voy a proclamar, voy a putear, voy a romperle la cabeza a alguien para que le dé algo a los veteranos, no a mí personalmente, a todos los, porque ni lo mío lo siento propio que logré como veterano de Malvinas, porque lo que siento es lo mínimo que pude haber hecho por aquellos amigos míos de 17, 18, 20 años que se murieron y no pudieron hacer. Entonces todo lo que tengo y siento que logré desde Malvinas y por Malvinas, algún día sé que voy a poder mirarlos a ellos nuevamente y decirles,
gracias a ustedes pude lograr esto e intenté hacer todo esto por ustedes. Ustedes fíjense que el 2 de abril no hace mucho que se festeja, que es el Día del Veterano. Antes no existía ninguna fecha. El 10 de junio era el día de la Estaban filmación. entre el 10 de junio. Era una fecha, pero no nada. El 10 de nada, junio es porque decir, vino el Papa y desde el lugar cristiano. Desde el Estado te hacían que te ignoren. Es terrible. Sí. No había militancia. Sí. Vos imaginate cuando teníamos 18 años, no tendríamos la suerte que tienen ahora los chicos, que tenés militancia política, que podés participar entonces te podés expresar. ¿Sabes? Porque nosotros no, te veían dos en la calle y te llevaban, Coordinación Federal te llevaba preso. Te cortaban el pelo. ¿Sienten que hay un reconocimiento mayor en los últimos años, que se puso un poco más en tapete la cuestión Malvinas? Mira, yo el gobierno, con sus limitaciones o no, reconozco que sí, pero impulso. también hay un uso político. ¿Sienten eso? ¿O ustedes, yo por lo menos en lo personal siento que hay un mayor reconocimiento de a partir de Néstor Kirchner, inclusive de Menem, hay algún reconocimiento, pero todo tiene su uso político. Pero además también fue todo impulsado por nosotros. Claro. Digo, estos políticos usaron la causa de Malvinas y a los veteranos de Malvinas prometiéndoles un montón de cuestiones de asistencia que luego siempre las tuvimos que impulsar a los palazos. Esta es la realidad. O sea, Néstor Kirchner fue el más comprometido, el gobierno kirchnerista fue el más comprometido por la sencilla razón de que ellos venían de una región que, como dijo Osvaldo en un principio, Patagonia vivió Malvinas desde la guerra, como la guerra misma, porque estaban enfrente. Era cruzar la parte del océano y estaban a 600 kilómetros en Malvinas, éramos vecinos. Y él vino cuando asumió, que yo siempre, todavía gracias a Dios la memoria me acompaña, para mí me clavó en mi memoria, en mi conciencia, en mi compromiso, un decir, hacia allá vamos contra vos o por vos vamos, porque él dijo, vengo con aires malvineros, soy un pingüino de la Patagonia, las Malvinas es una causa nacional. Listo, este es el tipo. Y estuvimos 120 días en la Plaza de Mayo en 2004, asentados gracias a la voluntad de 4 o 5 compañeros, sin ninguna dirigencia de sector ni nada. Ellos fueron como independientes y nosotros ya nos estábamos puteando con Kunkel, con Parrilli en reuniones de Casa de Gobierno, porque hasta el propio Kunkel dijo, yo fui soldado de la patria, yo fui un soldado que cobró su buena indemnización por haber... Y nosotros dijimos, pero vos, y no te voy a reproducir porque hay una dama lo que le dijimos, porque casi voy preso ese día, pero vos te estabas matando entre tus propios hermanos, porque se mataban entre propios argentinos. ¿Sí? En cambio nosotros defendimos la paz. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? ¿800 pesos? ¿Cuánto querés? Así como si fuéramos... Que yo chiquitito como soy me subí arriba del escritorio, varios compañeros hicieron un despelote de la Gran 7, que no terminamos presos por una cuestión de que tal vez por propaganda a ellos no les servía. Fuera de eso, al otro día hubo el acampe de estos amigos y estuvimos 120 días hasta que determinamos tomar la Casa de Gobierno, saltamos las vallas, nos metimos al patio de la Casa de Gobierno, donde nos iban a aniquilar a todos, donde nosotros profesábamos una huelga de hambre hasta que determinaran, después salieron con papel pintado de algunos decretos que, cabe destacar, este gobierno sustancialmente modificó la condición del veterano de Malvinas, pero no trabajó a conciencia con la asistencia que requiere cada veterano. Además, no pluralizó. Es el gobierno de la nación, por lo tanto debería haber sido equitativo en toda la nación para todos los veteranos de Malvinas. Y resulta que, como les conté antes, cada veterano en cada provincia es diferente a uno. Entonces eso habla de que no hubo realmente una conciencia de Estado para asistir a todos. Aparte, todo tiene que ver con esto, es propaganda política y decisión política. Si yo, veterano de Malvinas, en mi ideología y pensamiento, estoy muy ligado al gobierno de turno, seguramente voy a estar sentado a la derecha de quien conduce el gobierno. Ahora, si yo opongo mi ideología política, más allá de ser veterano, me van a hacer juntar onina durante años hasta que me muera con mi pensamiento, porque no promulgo con la idea de quien conduce el Estado en ese momento. Nosotros aprendimos a ser políticos, aprendimos a debatir, a dialogar con ellos. Y todo lo que logramos fue utilizando muchas herramientas que ellos utilizan, pero... Bueno, por lo menos ahora abren la puerta. Claro. Los radicales jamás abrieron la puerta. Alfonsín, jamás. Y lo que saben es que no nos callamos.
¿Qué más no puede pasar en la vida luego de Malvinas? Ya estamos hechos. Chicos, ¿qué Bien. actividades o trabajos se están realizando ahora para que la gente pueda acercarse? Sí, ahora justo ellos estaban con el tiempo corto y Sí, por eso y iban, listo. que iban a... Me habían comentado que había una ley para hacer un acto, van a hacer ahora. Ahora Cuéntenos, no, por favor. bueno, esto es lo que la felicidad, esta es la parte linda del compromiso de uno con Osvaldo, con nuestro centro, con Juan Simino que lo preside, es la parte satisfactoria de este compromiso que uno se aferra. Más allá de que el centro sea un lugar de encuentro y cobijo para los veteranos, tenemos un compromiso social con nuestro distrito, con nuestra comunidad. Siempre quisimos mostrarle nuestra reinserción. Bueno, en nuestra entidad se dictan cursos, tenemos vínculos, convenios con municipalidad, lo hemos tenido con PAMI, pero fuera de eso, el 90% de los veteranos de la provincia de Buenos Aires trabajan en la educación como auxiliares, en portería o en cocina. Tanto así que en San Fernando hay 30 veteranos, 32 veteranos somos que trabajamos como auxiliares. Una conveniencia económica, ¿no? Obviamente, esto tiene que ver con una posibilidad que la provincia nos otorgó de darnos trabajo y además el Ministerio de Educación y el Gobierno de la provincia nos benefició con una diferenciación dentro de esos ingresos como auxiliar. Entonces, mediante una disposición, el 10% de los cargos de auxiliares en toda la provincia es tomada por veteranos de Malvinas, al punto que hoy 2.800 veteranos trabajan como porteros en la provincia. Dentro de esa órbita de la educación y ligados a la educación, trabajamos muchos en el tema de malvinizar, dar charlas en los colegios, contarle la historia y además impulsamos un proyecto a nuestro consejo escolar hace 2 años de nombrar en instituciones educativas lugares que ellos dispongan con el nombre de veteranos de San Fernando. Caídos hubo 2, Juan Carlos Sánchez y Juan Simón Reguera de San Fernando, pero después los ciudadanos sanfernandinos que trabajamos y estamos vinculados, es una caricia al alma, es un reconocimiento, es una distinción. Entonces, el Consejo Escolar, la sede de inspectores, todo, están hoy llevando a cabo, ya concretando esta idea y este proyecto de nombrar espacios comunes de establecimientos públicos, de educativos preferentemente, con el nombre de los veteranos. O sea, seguramente en este tiempo, esta es el puntapié inicial, habrá 32 nombramientos en nuestra ciudad de diferentes establecimientos porque esto se va como contagiando, ¿no? Es un buen signo, es un buen reconocimiento. Y para nosotros, hoy tenemos una algarabía, tenemos una alegría total que haya nuestro primer veterano, Pedro Romero, que se lo mencione, porque sabemos que a partir de ahí vamos a lograr muchos otros objetivos. Pero esta es un poco nuestra realidad como centro de combatientes. Bien. Bueno, muchísimas gracias, fue un gran honor tenernos acá, que nos puedan comunicar, mostrar todas esas cosas y a seguir malvinizando entonces, ¿sí? Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Un placer, un verdadero placer, como decía Sil. Ahora vamos a seguir con el programa como sigamos, no tenemos mucho tiempo. No quedó nada, la verdad es que por mí le dedicó tanto. Sí. Yo había entendido que 9:30 se tenían que ir corriendo, entonces dije, bueno. Se van. Se pero están levantando las corridas para poder ir al acto. Se puso la charla linda. Igual aprovechamos estos 15 minutos para sacarle todo el jugo. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con el tema de Malvinas y Ciro y los persas. La indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes,
por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus padres en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Peluquería Mario, Bransen 2073, a pasitos de Avellaneda, te hace unos cortes de lujo. El Juli, Nacho, Mati ya lo probaron. Corte caballero 40 pesos y niños y jubilados 35. Lunes y sábados de 8:30 a 1 de la tarde y de 16 horas a 20 horas podés acercarte a la peluquería Mario. Bien ahí con nuestros auspiciantes. Bueno, nos quedaron 5 minutos nada más. ¿Qué podemos hacer en este tiempo? A ver, sí, la verdad. Comentamos un poquito de la agenda frutti. rabiosa y furiosa así en... Podemos hacer, ¿no? Sí. 5 noticias en 5 minutos. Podría ser un nuevo segmento. ¿Cómo la ves? 5 noticias y la verdad que la Argentina da para tantas noticias. Y más si haces un programa semanal, te digo, sí. te haces el segmento, te puede durar 20 minutos tranqui. Bueno, toquemos lo más importante de la semana. ¿Qué estuvo pasando? Al fin, volvieron las clases. Volvieron las clases, exactamente, empezaron este lunes. Era vieja la noticia. ¿No? Sí, empezaron este lunes. Estuvieron 17 días de paro, sí. Se levantó. Bueno, hubo una nueva oferta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se dio nomás. Sí, fundamentalmente, bueno, se hizo epicentro en la provincia de Buenos Aires, por lo que sabemos que tienen una cantidad de maestros y de alumnos. La provincia de Buenos Aires es casi un país en sí mismo, entonces
Sí, me acabo de dar cuenta. Sí. Tomó mucha relevancia, pero por suerte se destrabó el conflicto. Hay distintas hipótesis respecto de que el sindicalismo responde a distintas facciones políticas. Esas son cosas a veces incomprobables para nosotros. Sí, son rumores siempre. Sí, son rumores. La semana pasada hubo un anuncio muy importante por parte del ministro de Economía y del ministro de Planificación, sí, es decir, Axel Kicillof y Julio De Vido respectivamente, que es lo del tema de la quita de los subsidios. ¿Recuerdan esa bomba? Bueno, eso estuvo en danza. Le va a doler. Sí, porque es un tema que el gobierno tenía atrasado, que lo tenía pendiente y que es muy antipático porque se va a empezar a pagar más, pero lo cierto es que en algún punto es justa la medida. Me gustó mucho la explicación de por qué lo hacen ahora y no lo hicieron antes, de cómo cambió del 2003 hasta ahora la economía argentina, y que está bien justificado. Che, ahora tienen más. A los que tienen más, exacto, vamos a sacarles un poco para que la balanza nunca se vaya para un lado ni para el otro. Sí, es importante lo que aclararon en conferencia de prensa, que hay una reasignación de esos recursos. Digamos, si eso se hace efectivamente es interesante porque habitualmente uno lo que escucha es que es un ajuste. Un ajuste implica una reducción del gasto. Es decir, yo gasto hoy 100, mañana gasto 80. Ahora es distinto decir, yo gasto 100 en X cuestión, ahora voy a gastar 80 y estos 20 que antes gastaba, mira, lo voy a poner en otro lugar que los necesito más. Entonces a valorizar un poco las cosas, ¿no? Porque se derrocha muchísimo lo que es agua, gas, bueno, entre todas las otras cosas. Es pasar y ver cómo están regando en la calle, cómo prenden el gas todo el tiempo y decís, hay que cuidar un poquito, porque que haya en exceso no significa que lo podamos derrochar. Todos saben que en otros países el agua es muy valiosa, como lo es el gas. Es que no sé si hay en exceso, pero Argentina tiene una serie de condiciones naturales importantísimas. Lo que no hay es, como bien decís vos, que es una locura y que no pasa en otros países del mundo, que es una cultura de un uso eficiente de la energía. Digo, esta cosa de que los porteros en la capital federal a las 7 de la mañana te lavan toda la vereda con agua potable, con agua que tiene todo un proceso de potabilización que cuesta mucha plata. Entonces, no hay una cultura del ahorro o del uso energético eficiente. Recordemos que los subsidios o la quita de los subsidios es únicamente para lo que es gas y agua. Todavía no se tocó el tema de electricidad, que yo creo que va a ser una cuestión en breve que se va a poner. Como decíamos también antes, los subsidios son una reasignación, por lo tanto lo que dijo el ministro de Economía es que va a mejorar la asignación universal por hijo y el plan Progresar. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Sí, ¿entendés? Pues de eso que hablábamos de una cosa es un ajuste a la usanza más liberal, ortodoxa, como se suele decir, que es, lo que pasaba en los 90 básicamente es, reduzco el gasto público, pero esa plata va a pago de deuda. Eso es lo que pasaba en buena parte de los 90. Si verdaderamente esto que anunció el ministro se cumple, bueno, ya estamos en otro contexto, ¿no? Que es, como decís vos, darle mayor equidad a lo que son los servicios, no un tipo que es de Recoleta, no tenemos nada contra la gente de Recoleta, pero pongámosle que vivís en Recoleta, no te tengo el Estado Nacional, es decir, los 40 millones de argentinos no tienen por qué subsidiar tu tarifa si vos tenés el poder adquisitivo para pagarla, y en cambio sí lo puedo poner, por ejemplo, en mejorar a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, que habitualmente viven en barrios más humildes, que gente que le cuesta más llegar a fin de mes y ese tipo de cosas. Para que no vive en Paternal, dijimos recién, ¿dónde era? Recoleta. Para los hay que no, para hay que diferencia entre Recoleta y Paternal. Es por allá. Es de la General Paz para allá. Yo quiero para la señora, el señor, el chico que está escuchando acá de San Fernando y alrededores. Dice, ¿a mí me va a afectar esto? ¿Va a afectar acá lo que es este recorte de subsidios? Y sí, lo va a afectar. Lo que pasa es que los recortes son progresivos en función de qué tipo de usuario sos. Bueno, yo quiero aclarar eso del tema de los exceptuados dentro de lo que es esto del subsidio, que es... también, muy interesante. La Patagonia, que obviamente ellos están muertos de frío allá y no se les puede cobrar más por un uso que no es en comparación a lo que se usa acá en Buenos Aires y más al norte. Y también van a exceptuar a los que son jubilados, y algo que me quiero remarcar muy bien, que son los que disminuyan un 20% el consumo de gas y de agua. Si empezás a ahorrar, no vas a pagar más caro.
Es así de simple. Está bueno, me gusta porque va a colaborar a que las personas puedan tomárselo en serio y ahorremos en serio el agua. Exacto. Más nada para eso. Hay un premio para quienes ahorran. Insisto, claro, es una cultura de ahorro que no está, que se trata de impulsar, que es un poco tardía para mi gusto, como crítica al gobierno, pero que es bienvenida. Nos hacen señas desde el otro lado de la pecera para que redondeemos. Nos vamos. Se terminó el día. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos. Mañana Diego Bolobolaño, secretario de Cultura del Frente para la Victoria de Tigre, va a estar acá contándonos en la primera hora sobre unos eventos que van a haber el sábado y Paralelo Dúo en vivo en la segunda hora. Música a pleno. Buenísimo. Chau, Pablito. Te mando un beso. Chau, grande, Ernie. sí. Chau, Mati. Chau a todos. Nos escuchamos mañana. Espacio publicitario. Hola, soy Pipo Cipolati. Ya me escuchaste cantar un montón de veces, pero ahora la cosa cambió. Yo soy el que quiere escucharte cantar a vos. ¿Cómo? Anotate en Trilenium. Dígale, señor locutor.